Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir hoy el devocional de este día sábado, que está en Miqueas capítulo 6. Así que le invito a que podamos orar para estar estudiando y viendo lo que el Señor nos tiene para esta parte del día de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque día a día tú hablas a nuestras vidas, Señor, y podemos también ser testigos, Señor, de cómo tu palabra es viva, eficaz, Señor, y siempre tiene corrección, tiene ánimo, tiene enseñanza para nosotros, Señor. Te pedimos que hoy puedas una vez más, Señor, hablar a nuestras vidas, Señor, y de esa manera poder nosotros también poder corresponderte, Señor, con un corazón humilde, con las ganas, Señor, y la conciencia de servirte, Señor, y hacer todo para honrarte a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir entonces, como había dicho, en Miqueas capítulo 6. Eh, el profeta Miqueas aquí va a estar hablando palabra al pueblo y dice el versículo 1 y 2: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Si partimos por esos dos versículos, podemos ver acá que Dios tenía algo que decirle a su pueblo y claramente no era del todo esperanzador la forma en la que la estaba diciendo, ¿cierto? Porque Dios estaba diciendo que tenía algo entre el pueblo y él y que era el momento de resolverlo. Iba a haberse un altercado aquí, había un pueblo, perdón, había un altercado entre el pueblo, un pleito entre el pueblo y Dios. Principalmente el versículo 2 lo explica mejor. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios aquí? Si se fijan, está haciendo como un llamado, por decirlo de alguna manera, para que la creación misma sea el juez, sean los testigos y puedan dar, entre comillas, un juicio, una opinión, por decirlo así, es una figura, de esta discusión, de este pleito que se estaba produciendo entre Dios y su pueblo. Entonces por eso hace como un llamado, podríamos decir, a los montes, para que los collados puedan escuchar y puedan ser testigos para saber cuál es el problema y poder tomar una determinación. Esa es más o menos la figura que se está viendo acá. Entonces dice luego el versículo 3: Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Es decir, Dios está de alguna manera desafiando, podríamos decir, al pueblo para que ponga sus evidencias en este como juicio que estábamos hablando. Entonces dice Dios, y lo está diciendo a través del profeta Miqueas: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Silitim hasta Gilal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces, si se fijan, versículo 3, entonces Dios le está diciendo, bueno, ¿cuáles son tus evidencias? Yo te voy a decir cuáles son las mías. Y es lo que dicta en el versículo 4 y 5. En el 4, ¿no es cierto?, les está recordando lo que pasó en Egipto, cómo Dios los sacó de una tierra donde ellos eran siervos, eran esclavos, y los sacó de ahí, los sacó de esa casa de servidumbre, y los redimió, les dio libertad. Puso además de eso personas que pudieron liderar y pudieron dirigir al pueblo en todo este caminar. Menciona ahí, ¿no es cierto?, a Moisés, a Aarón y a María. Después habla en el versículo 5, algo que quizás no es tan conocido como lo anterior, que habla de algo que pasó entre Balac, que era el rey de Moab, y lo que pasó con Balaam. Miren, si vamos brevemente, esto está en Números. En Números, en el capítulo 24, lo vamos a resumir todo esto en un versículo. Versículo 10. Dice que entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Balac era el rey y Balaam era alguien que el rey había mandado a buscar. Y aquí vamos a entender cuál era el tema. Le dice, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Balac entonces llamó a Balaam para que éste maldijera al pueblo de Israel en un momento determinado. Él vio que el pueblo había crecido mucho y lo que hace es llamar a esta persona, a Balaam, para pedirle que maldijera a este pueblo, y luego él,
pudiera tomar su ejército e ir a atacar a Israel, que ya iba a estar maldito a esas alturas y por lo tanto iba a tener éxito. Entonces con ese fin lo llama. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dice, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Por lo tanto, un plan que era humano, que era tomar a una persona para maldecir un pueblo, Dios lo transforma y lo que hace es que esa persona que iba a maldecir termine bendiciendo por 3 veces al pueblo de Dios. Volvamos entonces a Miqueas para entender aquí el tema. ¿Qué es lo que estamos viendo acá entonces? Miqueas capítulo 6. Estamos viendo que Dios mostró lo que ocurrió en Egipto y cómo era su plan para con el pueblo, y también le está poniendo un ejemplo que quizás también para ellos era un poco desconocido, así como para nosotros, que es cómo Él revirtió esta situación de un pueblo que iba a ser maldecido para luego ser atacado. Dios terminó bendiciéndolo. Él tocó el corazón de esta persona, ¿no es cierto? Entonces, Dios está poniendo toda esta evidencia. Le está diciendo, mire, yo en ningún momento me he olvidado de ustedes como pueblo. Al contrario, sigo pendiente de ustedes. Dice después el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esta figura es una figura un poquito sarcástica, quizás, para poder entender también cómo es el corazón del hombre. Porque de alguna manera ellos están diciendo, ok, entendemos que nosotros, que hay pecado, ¿no es cierto? Que muchas veces nos equivocamos, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Es como de alguna manera de explicarlo, ¿no es cierto? De entenderlo. ¿Voy a tener que ir con Él a hacer holocaustos y becerros constantemente? ¿Qué opinará Dios si hago millares de sacrificios o ofrezco 10,000 arroyos de aceite? Algo que obviamente era imposible, ¿no? No podían llegar a esas cantidades, sino que lo está haciendo como una figura para poder entender lo que estaba tratando de decir el pueblo. ¿Cómo se va a agradar Dios? Si a Él le gustan los sacrificios, entonces hagámosle todos los sacrificios del mundo y lo dejamos contento, por decirlo de alguna manera. Entonces dice acá, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por lo tanto, si bien es cierto que el mismo Dios había instaurado todo este tema de los sacrificios y todo lo demás, lo que estaba detrás de eso era la intención del corazón de las personas, algo que más o menos habíamos estado viendo el miércoles, si mal no recuerdo, acá mismo en el libro de Miqueas, y es más o menos también lo que está pasando aquí. El pueblo quizás estaba dispuesto a cumplir con las cosas que Dios había pedido, pero sin tener arrepentimiento en su corazón, sin tener un corazón cambiado, sin tener nada de eso, sino que era responder con lo que Dios pedía, pero sin tener la actitud correcta en su corazón. Y eso es lo que está reclamando acá el versículo 8 y es lo que está haciendo entender por qué estaba este pleito entre Dios y el pueblo. Quizás no era porque el pueblo no estuviera haciendo los sacrificios, porque al parecer sí los hacía, sino que era lo que estaba en el fondo de su corazón. Y es lo que vamos a volver a leer aquí en el versículo 8, que es que Dios, ¿qué es lo que pedía de ellos? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que iba a llevar que los sacrificios, las ofrendas y todo lo que ellos estaban haciendo pudiera tener un olor fragante delante de Dios, pudiera ser agradable para Él. Pero ¿qué es lo que vemos que estaba ocurriendo? Que en realidad nada de esto estaba pasando de esa manera, sino que el pueblo lo que realmente tenía en su corazón era hagamos lo que pide y listo, y estamos a cuenta. Y no es lo que Dios decía. Lo que Dios estaba pidiendo en este caso era que ellos reflexionaran dentro de sí a lo que estaban necesitando. Y es lo mismo que de alguna manera podemos ver hoy día en nosotros. Quizás muchas veces nos ha tocado hacer una oración para un culto, hacer una alabanza dentro de un culto, participar de una reunión de varones, de jóvenes, de niños, pero de damas. Pero ¿cuál es el fondo de nuestro corazón? ¿Con qué actitud estamos llevando esto delante del Señor? Esto es lo que Él estaba pidiendo acá al pueblo y es lo que sigue reclamando de nosotros hoy. Que nos humillemos delante de nuestro Dios y que amemos sus mandatos, que amemos sus estatutos, que los hagamos de corazón. De esa manera Dios se agrada y de esa manera la relación entre, volviendo a lo que estábamos viendo aquí, entre el pueblo y Dios, en este caso entre nosotros y Él,
se ve restaurada, porque más allá de las acciones que podamos hacer, es la intención del corazón que hay en nosotros la que hace que Dios pueda estar agradado o definitivamente en pleito entre el hombre y Dios. Por lo tanto, a eso quiero invitarles hoy, a que podamos reflexionar cómo estamos haciendo las cosas, ya que a veces es fácil hacer cosas para Dios, pero la pregunta es con qué corazón las estamos haciendo. Que el Señor les bendiga.